Yo por razones de tiempo voy a organizar la exposición leyendo el material que preparé. Como soy profesor universitario, soy consciente de la necesidad de síntesis y voy a concentrar mi intervención sobre algunos ejes del proyecto. En primer lugar, sobre los objetivos de inclusión y sobre la noción de convergencia. En segundo lugar, sobre la autoridad de aplicación y control. En tercero, sobre el tipo de servicio que define el proyecto de ley. En cuarto lugar, sobre las reglas de competencia y habilitación de cruces entre telefonía y audiovisual. Y por último, sobre neutralidad de la red. La convergencia es un proceso en curso inacabado y por consiguiente difícil de regular en todo el mundo. La posibilidad técnica de producir, procesar, almacenar, distribuir y exhibir contenidos como información, comunicaciones, entretenimientos y datos a través de los mismos soportes y de las mismas redes ha ido configurando un megasector que llamaremos infocomunicacional, que no respeta fronteras entre telecomunicaciones, internet y audiovisual. Si bien la convergencia es un proceso inconcluso, como refiere a servicios esenciales de comunicación e impacta en la calidad de vida de la población, el Estado debe velar para que su administración sea realizada sin abuso de posiciones dominantes, sin discriminación y con garantías de cobertura universal. En este sentido, un aspecto importante del proyecto refiere a objetivos de inclusión a través de la redefinición de las funciones y de la forma de gestión del Fondo de Servicio Universal, por ejemplo, o también a la necesidad de establecer un más eficiente aprovechamiento de la infraestructura de transporte de las comunicaciones. Los considerandos del proyecto resultan congruentes con una política de comunicaciones convergente y con una política de comunicaciones inclusiva. Ahora bien, voy a puntualizar algunos problemas que a mi juicio presenta la parte resolutiva del proyecto, que para conducir a los objetivos que se mencionan en los considerandos requerirían modificaciones. Por eso tocaré en este segundo momento el tema de la autoridad de aplicación. El proyecto delega amplias facultades y un alto poder de decisión sobre la orientación que va a tener la futura ley a la autoridad de aplicación, sin mencionar sus objetivos, sus misiones o funciones, ni tampoco el diseño institucional. Esto se suma a la inexistencia de autoridad de control. Dado que ya existe una autoridad de aplicación colegiada que compartirá la responsabilidad sobre el radioespectro y sobre algunos servicios específicos, que es la AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que entiende en otras materias convergentes con este proyecto de ley, una pregunta fundamental es de qué modo se garantizará la complementación para que la convergencia sea también realizable en el plano de la gestión de gobierno. Cuando los ministros de Economía y de Planificación Federal presentaron este proyecto hace 15 días aproximadamente, mencionaron de modo expreso los altos índices de concentración del mercado de telecomunicaciones, que superan, lo que es mucho, a los índices de concentración del sector audiovisual. Y la mala calidad de los servicios. La tendencia a la concentración de la propiedad y en particular a la integración vertical es inherente a la convergencia tecnológica, tanto de las redes fijas como de las inalámbricas. Ello exige autoridades regulatorias respetadas, legitimadas y competentes. Hasta hoy en la Argentina, las telecomunicaciones tienen autoridades de aplicación y control dependientes del Poder Ejecutivo Nacional o intervenida por el Poder Ejecutivo Nacional. Esta no es la única causa de los problemas expuestos por los ministros Kicillof y De Vido, pero a la hora de pensar el diseño del órgano regulador, merece ser consignado como un problema. Por ello, en otros países, algunos de los países incluso citados en los considerandos de este proyecto de ley, como es el caso de México, y otros, como es el caso de Alemania, de Gran Bretaña o de los Estados Unidos, existen autoridades de aplicación colegiadas, con probada solvencia técnica, con amplio consenso político y en muchos casos con participación tanto de fuerzas del oficialismo como de la oposición en el directorio y en la gestión. En la legislación comparada se advierte la importancia de estos órganos y el detalle que los países mencionados dedicaron a definir objetivos, misiones y funciones de estas autoridades. En relación al tipo de servicio,
Varios especialistas en estas mismas audiencias se han referido ya al tema y a la particular definición de servicio público esencial en competencia de un segmento de este mercado y de interés público de otros segmentos de este mercado. Por cuestión de tiempo no me voy a extender al respecto, pero señalo que dejar de definir a la telefonía fija como servicio público con una red concesionada por 99 años a las empresas Telefónica y Telecom podría traer más problemas que soluciones desde las perspectivas de la política pública, toda vez que esa infraestructura básica, al ser servicio público, incluso después de su privatización, resulta fundamental en su utilidad social para complementarla con la red de fibra óptica construida por el propio Estado en los últimos años en el marco del programa Argentina Conectada. En relación a las reglas de competencia y habilitación de cruces entre telefonía y el sector audiovisual, el proyecto del Poder Ejecutivo retoma la regulación de la interconexión e interoperabilidad de redes que fuera primero planteado en el vigente decreto 764 del año 2000, redactado por Enoch Aguiar, por uno de los invitados hoy, y luego en el reglamento de la calidad de servicio de las telecomunicaciones, promovido por la actual gestión de la Secretaría de Comunicaciones el año pasado. Sin embargo, la obligatoriedad de compartir redes de transporte que deberían especificar, además, que entiendo yo en el proyecto, cuándo se trata de ductos, cuándo de redes, o sea, qué tipo de infraestructura se pretende compartir, a la que se alude con servicio público esencial en competencia, resultará gravoso para cooperativistas y pequeñas y medianas empresas. Es preciso que el marco normativo sea asimétrico porque el mercado es profundamente concentrado y asimétrico. Por ello creo que es inconveniente liberar a las incumbentes de las obligaciones de servicio público. Como muestra la experiencia europea, desagregar la red local es un paso necesario cuando se trata de conglomerados con posiciones dominantes e integración vertical, pero no es el caso de los operadores pequeños. Para ello, además, el proyecto debería también mejorar la noción difusa e imprecisa de posición significativa de mercado, que, como ocurre en la legislación mexicana vigente, por ejemplo, la de este mismo año, debe contar con parámetros objetivos respecto del dominio que puede ejercer un prestador para dotar de certidumbre a la intervención regulatoria. También en este punto es preciso señalar que la habilitación para que el sector telefónico preste servicios audiovisuales y viceversa es compatible con la convergencia. Pero este proyecto de ley es menos riguroso con las telefónicas de lo que fue en 2009 la propuesta del actual gobierno del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. En otros países, el permiso para que las telefónicas presten servicios audiovisuales está condicionado a que existan márgenes probados de competencia efectiva en el propio mercado de las telecomunicaciones. Hay casos en los que se estableció un lapso durante el cual las empresas audiovisuales pueden prestar servicios telefónicos, pero las telefónicas no son autorizadas en ese periodo a gestionar licencias audiovisuales, de modo tal de estimular la competencia en el sector más impermeable a la concurrencia de nuevos actores. Se trata de un sector proclive a la realización de subsidios cruzados, descuentos por cantidad, ventas en paquete, negación a compartir o a desagregar redes, generación de exclusividades, precios predatorios. Es preciso que la regulación asegure cambios al respecto, como señala la doctrina de las facilidades esenciales. Cito a Graciana Peñafort, cuando en este recinto preguntó la semana pasada ¿por qué no ponemos porcentajes y permitimos el ingreso de las incumbentes una vez que se haya superado cierto límite de abonados a la telefonía del otro prestador de cable, por ejemplo el 15%, decía ella? O sea, plazos de espera para el ingreso de conglomerados dominantes en telefonía, reservas para quienes hicieron uso de estrategias de economía social para contar con un servicio que no tenían por incumplimiento o por olvido de las incumbentes, y también plazos y resguardos geográficos. Muy bien, ya termino. Se propone, pues, diferenciar el tratamiento regulatorio de las incumbentes, por un lado, de quienes ejercen posición dominante en determinados segmentos de mercado, pero no son incumbentes, por otro lado, y del resto de los oferentes de servicios, por último. El último punto refiere a neutralidad de la red. Creo que los senadores de esta comisión conocen a la perfección el tema, ya que se abocaron durante más de un año y medio y produjeron un dictamen que muchos consideramos excelente en materia de neutralidad de la red. Mi opinión es que ese dictamen puede ser relativamente, con relativa facilidad incluido en este proyecto
y que su inclusión va a representar, digamos, una precisión respecto del artículo primero del proyecto, que es bastante ambiguo al respecto, y estoy seguro que va a reconocer la labor de la comisión. Hay otros puntos del proyecto de ley que ayer publiqué en una nota que dejo en secretaría del sitio especializado Media Telecom, y por razones de tiempo me ahorro de aburrirlos en la exposición.